el crecimiento de la iglesia con los métodos bíblicos. Es lo que estamos viendo, ¿verdad? En el libro de los Hechos, bueno, estábamos hablando de los dones, del desarrollo de las iglesias madurando, no de las iglesias maduras. No hay iglesia madura modelo. Las iglesias están madurando, no es en el libro de los Hechos, es en Corintios, porque los Hechos es otra plática que tengo, otro surco. Entonces en el libro de 1 Corintios, la carta, vamos a hablar algo alrededor de ese crecimiento tremendo que tuvo la iglesia al principio, multiplicando la palabra y uniéndola a las señales que las siguen. La mano del Señor era con ellos, dice. Estoy buscando la cita porque me equivoqué de plática, que era la que tocaba aquí. Pero aquí están. Vamos a ver. Entonces la iglesia empezó iglesia judía. Estaba mejor un poquito más bajos. La iglesia empezó judía y terminó sin raza especial. Termina con una miscelánea de razas y desde luego de costumbres y de culturas. Cuando a Pablo se le encomendó llevar el mensaje de la iglesia al mundo, se le encomendó a Pedro, primero, llevarlo a los cristianos judíos. Entonces había como un choque, ¿no? La cultura judía era una, la cultura del mundo era otra, entonces no podían haber dos evangelios. Tenía que haber uno. Pero, ¿por qué la iglesia al principio dividió la cultura judía de la cultura no judía para el desarrollo de la iglesia? ¿Y por qué puso un apóstol para unos y otro para otros, sin ser dos evangelios? Porque se iba a respetar hasta cierto punto las culturas. Se iba a trabajar de acuerdo a la cultura de cada uno, a las costumbres de cada uno. Tomemos en cuenta eso. Nosotros no podemos, de ninguna manera, hermano, ignorar las culturas. Aquel que ignore las culturas está ignorando detalles bíblicos muy evidentes, como ese que acabo de dar. Si no tuviera tomado en cuenta las costumbres y la cultura, el Señor no hubiera hecho eso. Pedro a los judíos, Pablo a los gentiles. Quiere decir que el mensaje es diferente, pero un mismo evangelio. La modalidad de darlo puede ser diferente, diríamos la forma, pero no el fondo. El fondo principal de la doctrina tiene que ser el mismo. Estoy buscando donde capítulo, vamos a ver.
es que tengo que buscar en varias partes. Acuérdense ustedes que el pueblo aumentaba en número. Es lo que estaba buscando la cita, mejor se la voy a decir. La palabra se multiplicaba y la mano del Señor era con ellos. La palabra se multiplicaba para que creciera el pueblo y se desarrollara tomando en cuenta las culturas. Pero la mano, eso ya no es la palabra. La mano del Señor era con ellos. La mano son las señales. La mano son las ejecutorias del Espíritu. Bueno, eso es una, pero la otra es donde dice literalmente lo que yo dije, es en Hechos, que la mano del Señor era con ellos, y divulgaban la palabra y el número de los discípulos crecía. Quizá el anhelo nuestro es que nuestras iglesias crezcan. 4:30 ¿de qué? Gracias. Vamos a ver si es esa la cita exacta. 4:30. No, esa es la que acaba de dar el hermano. Esa es. ¿Qué cita? ¿De qué? ¿De Hechos? Esa es la que necesito. Van a oír, hermano, que es decisiva para el crecimiento de la iglesia. Porque el punto es crecimiento de la iglesia o desarrollo. Tomando en cuenta las culturas, las razas, la idiosincrasia de cada región, el folclore. ¿Qué les digo más? Entonces, 11, ¿qué? 11:21. Leámoslo. Dice, predicando al Señor Jesús, dice en el 20, y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Bueno, ¿qué es lo que pretendemos? Líderes, futuros pastores ya, ¿qué pretende usted? ¿Qué pretendo yo? ¿Hacer mi reino particular o hacer que crezca el número de los convertidos? No de los convertidos que tengan que asistir a mi iglesia, sino que crezca el número de los convertidos. Ahora, ¿dónde se van a situar? Depende de dónde viven, de qué cultura tienen. Todo eso, analizándolo, se agrupan. Usted sabe que hasta en el mundo se agrupa la gente por sus afinidades. Los gremios de abogados, gremios de médicos, gremios de obreros, según las afinidades de cada uno. Pues la iglesia más o menos debe tener un panorama semejante, porque de aquí cogen el ejemplo. Entonces, los judíos oían con mucho gusto a Pedro, porque les entendía sus costumbres, les adivinaba sus deseos, les proyectaba la palabra de acuerdo al vocabulario judío. Pablo le hablaba notablemente a los gentiles. Era un hombre muy adecuado para eso. Bueno, tan es así, hermano, que el Señor se escoge vasos según la meta. A Pablo lo escogió para ir al mundo. Por eso no lo tuvo entre los 12. Pablo no hubiera sido adecuado para ir a Israel. Entonces lo mandó al mundo. Allá vas a ir y vas a predicar. Toma en cuenta que el apóstol de la gentilidad era judío, pero un judío súper dotado.
porque el Espíritu lo dotó de tal manera que él entendía a los paganos, a los no judíos, como que él hubiera sido de ellos. Y era de los dos. Él era romano. Era como dijéramos, tenía residencia. No, nacionalidad. No residencia. Entonces decía, yo les hablo como gentil. Pero era judío. Y a los judíos entrometidos ahí les hablaba como judío. Pero Pedro no tenía esa facilidad. Entonces Pedro era dogmático, judío, y hasta disimulaba las cosas y se salía del marco. Lo mandaron con los judíos. Sigamos adelante. Si la meta suya es 11:20, están volviendo a los hechos, ¿verdad? Había algunos de los hombres de no sé dónde, de Chipre, de no sé qué parte, que le hablaban también a los griegos. Estaban saliéndose del marco de la nacionalidad judía. Estaban hablándole a paganos. Entonces predicaban al Señor Jesús. Al Señor Jesús. Verso 20. Y la mano. Ahí está. Yo quiero enlazar eso. La primera parte, imprescindible, sea judío, sea gentil, basta con que sea pecador. Es predicar a Jesús. No es contar historietas, ni chistes. No es adornar a Cristo a la manera de cada uno le dé la gana. No. Presente a Jesucristo. Porque al fin y al cabo Jesucristo salva no como hebreo. Él era hebreo, humanamente. Él salva como el Hijo de Dios, con carácter universal. Entonces, al Señor no le preocupa en ese nivel, no le preocupa costumbres, folclor, idiosincrasia, cultura. Por eso se predica primordialmente a un Cristo universal. No se puede cambiar. No le va a predicar a los judíos un Cristo judío, a los gentiles un Cristo gentil, romano. No. El mismo que no tiene nacionalidad, es celeste. Se le predica y cuando el Señor se complace de la exposición del tal ministro, extiende su mano y hace que esa palabra sea respaldada con señales. Ahora sí ya enderezamos la brújula. Veníamos un poco desorientados, ¿verdad? No veníamos. Ustedes están bien orientados. Entonces, ahora, cogiendo este camino, la meta no es agregar número a su congregación. Qué bueno si se quedan ahí. Le va a agradar a usted. Yo no creo que haya pastor que le agrade que se le vayan todos los que se convierten. Pero la meta no es agregar gente a su iglesia hasta que no quepan. Si eso sucede, amén. Si eso sucede, bienvenido. Pero la meta está aquí, mire. Que se conviertan al Señor mediante las dos cosas. Exposición nítida de Jesús, de Cristo, y señales. Si esa fórmula no la tiene en su vida, primero, ministerial, no la invente en la iglesia, hermano. Ahora, si no la tiene ni en su vida devocional, ni la puede
tener en la iglesia, ¿cómo va a aumentar en número? ¿Quién va a querer llegar? ¿Quién va a querer estar ahí? En una letanía que se duermen hasta los dormidos. Entonces, siempre se anda preguntando, ¿cómo hago para crecer? ¿Cómo hago para que mi iglesia tenga éxito? Aquí está la fórmula. Predique a Jesucristo con la convicción devocional que usted tiene. Y Él extenderá su mano. Y el número no le va a caber. Bueno, entonces quiere decir que entonces procedamos a que haya espectacularidad en las reuniones. No. Si sucede algo espectacular, que lo haga el Señor. Si sucede un milagro, gloria a Dios. Pero no se vaya a usted envolver como milagrero, como feria. Venga porque le va a pasar esto, venga porque le va a hacer lo otro, porque entonces se vuelve un circo. Circo. Lo que se dice corrientemente, show. No se trata de promover la espectacularidad, porque puede usted proyectar una psicosis. Le voy a poner el ejemplo. Si algunos estaban autorizados para tener señales, eran los 12, los 70. Eso es indiscutible, pero totalmente indiscutible. Milagros, maravillas, prodigios, sanidades, resurrecciones de muertos, etc. Sin embargo, cuando salieron la primera vez los 70 y regresaron con Cristo, estaban asombrados ellos de lo que estaba sucediendo. Quiere decir que no lo estaban provocando, lo estaban viendo. Y entonces el Señor aprovechó las palabras que yo voy a aprovechar ahora. ¿Ustedes vienen alegres, saltando, contentos? ¡Qué bueno! Mire, voy a parafrasear el episodio. Ustedes debieran de venir alegres porque la gente se convierte, les digo. Y no solo porque salen demonios y suceden esas maravillas. ¿Se recuerdan de ese pasaje si me lo localizan por ahí? Leamos el pedacito donde dice qué fue lo que les dijo el Señor. El Señor no está haciendo de menos las señales y los milagros si Él se los dio. Pero le está haciendo énfasis. La meta no es hacer milagros y señales. La meta es que sus nombres pasen a ser inscritos en el libro de la vida. Leamos el pedacito ese. Sigue. Sigue más abajo. Oiga. O sea, la meta es salvar las almas. Aún las señales son para eso, no para que lo admiren. Aún los milagros son para eso. Yo utilicé en un domingo, que me parece que el domingo pasado aquí, el cojo de la Puerta de la Hermosa. ¿Por qué el Señor permitió
que Pedro y Juan sanaran a ese hombre en su nombre y no lo sanó él en su ministerio, porque quería que ese milagro, que lo hubiera podido hacer él antes, atrajera pueblo a oír la palabra salvadora. Por eso cogió a un hombre conocido públicamente en un lugar transitado, en un lugar donde hubieran cabido miles y cupieron. Y ya que estaba aquello lleno de gente pagana y de toda clase, judíos y de todo, les dijo, ¿ven esta sanidad que no pueden negar? Sí, todo el mundo estaba asombrado viendo al cojo. Esto es lo que el Cristo resucitado acaba de hacer. Está vivo. Y empezó a predicar. Se convirtieron no sé cuántos, 5,000. Se olvida, ya no se menciona más si el espectáculo del cojo. Claro que lo miraron y brincaba y corría. Pero la meta no es ir a ver brincones sanados. La meta es ir a oír las verdades eternas. Aleluya. Ahora, dígame usted, ¿esto es negar dones? ¿Negar señales? No. Esto es colocarlas en su lugar respectivo. Muy bien. Pues la iglesia crecía y el Señor daba paquetes enteros. Capítulo 10 de Hechos. Paquetes enteros con solo creer. Vamos a ver. Sin embargo, el Señor usa lo sobrenatural. Va a llegar a la casa de un pagano el mensaje. Ya está pensando en Cornelio, un romano que quería conocer a Dios, pero que no había quien le dijera cómo era el asunto, porque era pagano. Y ningún judío cristiano, ni Pedro, quería ir. Entonces, lo primero que hizo el Señor, dijo, tengo que preparar un ministro. Mire qué cosa, hermano. El que podía enviar a un ángel a la casa de Cornelio, prefiere ir a preparar a un Pedro para que le vayan a predicar a Cornelio y no enviar otro ángel, o él mismo. O sea que lo sobrenatural lleva a algo que es la meta, predicar a Jesucristo. Parece que los ángeles no tienen esa visión. Cornelio le pega el grito al cielo, quiero conocerte, Jehová. Aparece el ángel. El ángel no le predicó. Los ángeles enseñan, declaran, revelan de parte de Dios, pero parece que no son evangelistas, ¿verdad? A mí me parece que un Dios todopoderoso hubiera utilizado al ángel para que ir a dar vuelta, si como estaba de duro Pedro. En vez de ir a madurar a Pedro, mejor le predica con el ángel. Mira, la salvación es así, 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 así. Y se convierte Cornelio. Yo entiendo por qué en parte. Cornelio era idólatra. Si el ángel le hace todo ahí, si ya lo estaba adorando a Pedro, al ángel lo hubiera requete adorado. Entonces mejor el Señor usó la vía sobrenatural para enseñarle el camino y la vía natural para llevarle el mensaje. ¿No se ha preguntado usted por qué no baja
un ángel del cielo y le convierte a sus hijos? ¿Por qué no baja un ser sobrenatural y va a su familia, que usted tanto ama? Lo mandan a usted. Lot. Los ángeles no fueron a predicar a Sodoma. Fueron a sacar a Lot. Pero le dijeron a Lot que predicara antes. Él, Lot. Hermano, qué privilegio. Que nosotros, semejantes a los otros que vamos a estar evangelizando, seamos los evangelistas. Cuando vemos aquí el desarrollo de la iglesia, la mezcla de esa dualidad que le dije, predicar a Cristo, palabra, ungida, señales, esa dualidad es maravillosa, porque usted no puede leer el libro Los Hechos sin ver las dos cosas cada vez. Miremoslo aquí, en el capítulo 10. Lo sobrenatural, la palabra ungida de Pedro, cuando estaba en la casa de Cornelio. Él te va a decir palabras por las cuales serás salvo, le dijo el ángel, capítulo 11, a Cornelio. Entonces, la palabra gesta la salvación. Pero note usted, pero la iglesia estaba acostumbrada, y debiera estar acostumbrada hoy, a que ángeles, visibles o invisibles, se nos anticipen en el evangelismo. No en el evangelismo, en la noticia. El evangelismo nos queda a nosotros. Yo creo que ni siquiera hubieran oído a Pedro si el ángel no le dice a Cornelio que lo oiga. Yo creo que Felipe no hubiera dejado los miles de Samaria para ir y hablar al africanito si el ángel no lo prepara. Hermano, ¿qué evangelio podrá funcionar a esa altura si no el mismo? ¿O será que ya nos suprimieron el servicio de ángeles? ¿O será que ahora ya el Espíritu Santo enmudeció? Ángel le habló a Felipe, ve, el Espíritu Santo, a cambio de ángel, le dice, súbete a ese carro. El ángel le dice, vaya, Cornelio, a traer a Pedro, está en tal parte, le dio la dirección. Y él te va a hablar lo que necesitas para salvarte. Y es muy, muy interesante toda esta mezcla, porque si no se trabaja así, hermano, la iglesia viene a ser una corporación natural, como cualquier conglomerado de gente. Si no sobrenatural, no flota, pues. ¿Usted cree que la iglesia de Cristo está creciendo por su elocuencia? ¿O porque es un buen maestro de la palabra? Claro que lo usan, pero no es por eso. El que da el crecimiento está allá arriba. Yo riego, yo siembro, pero el que da el crecimiento es Él, dice. Bueno, ahora, ¿cómo hacemos, hermano, para nosotros tomar ese nivel si no echamos mano de la palabra ungida y de las señales? Ahora, yo no voy a decir, como no hubo una señal en esta enseñanza, no está el Señor aquí. No, todo tiene su lugar. Todo tiene su lugar. Pero si usted en lo individual, que es la unidad que aporta a la iglesia,
se examina. Difícil. Apelamos a la sabiduría y madurez de las personas utilizadas de veras para que cooperen reportándose, dándose a examen, para estar seguras de que llevan buen jabón y no delimitado. Gloria a Dios. Aquí a su izquierda, hermano. Buenos días, hermano. Buenos días. ¿Cómo se puede tomar hoy acerca de ministros que salen por la televisión, que solo con levantar las manos caen las personas? ¿Es posible eso hoy? Hermano, no podemos juzgar casos particulares. Por sus frutos los vas a conocer, dice. Yo no puedo juzgar a ningún ministro y decir que porque levanta la mano y todos caen, eso necesariamente es del cielo. Pero tampoco puedo decir que es del infierno. Entonces, ¿cómo actúa? ¿Cómo vive? ¿Quién es él? ¿Qué predica? ¿Qué sostiene? Esto y lo otro es lo que le va a dar la credibilidad. Ahora, que al levantar la mano caigan, pueden caer por el poder de Dios. Pueden caer por otros espíritus. Discernir es lo que queda. Yo sé para qué va dirigida la pregunta, pero hay personajes que evidentemente se están prestando para confundir. Y hay personajes genuinos. Tenemos que discernir. Pero ¿cómo vamos a discernir si no conocemos la verdad? Hay que beber verdad. Porque el que no le tenga amor a la verdad, ahora lo van a entregar a la confusión del error. Así dice la Biblia. Segunda Tesalonicenses. O sea, amemos la verdad para distinguir la verdad del error. Y aunque las señales avalen al error, reconocerlo. Que eso es error con señales. Hermano Otto dice esta pregunta: ¿por qué una persona que dice ser bautizada con Espíritu Santo no puede hablar en lenguas? Ese radio que no canta algo tiene en la garganta. Debe tener fluidez, pero claro, si no ejercita, si no busca, si no se entrega, si no alaba, si no pierde esas inhibiciones, nunca va a hablar en lenguas. Otra pregunta. Hermano apóstol, que Dios le siga bendiciendo. Dice, ¿qué debe hacer la iglesia cuando un ministro se exalta a sí mismo? Bueno, la exaltación a sí mismo, no ausente de su espíritu. Porque cuando el espíritu vacía a la persona, eso ya es otra cosa. Ya es otra cosa. Desvanecido, sin sentido, sin conocimiento. Solo en la anestesia o en la hipnosis. Hermano Otto, yo siempre he tenido una duda. Gracias. En Samuel, Saúl, el Señor se apartó de Saúl y le dijo que ni siquiera en sueños ni en Urim le iba a responder nada de lo que él preguntaba. Pero vino Saúl y fue a una divina y ella por ende hizo que Samuel viniera de la tierra. Si Samuel era ya de Dios, o sea, ¿cómo fue posible que hablaran ellos dos? Otra cosa con la que se puede comparar es cuando Jesús se llevó a sus discípulos, los llevó a la transfiguración y apareció Elías y Moisés. O sea, Samuel vino en el Antiguo Testamento, pero vino por medio de una divina y es de Dios. Pero en el Nuevo Testamento, en la transfiguración, apareció Elías y Moisés, pero ya aparecieron con Jesucristo. Sí. ¿Cómo es posible esto? Porque la cortina entre la esfera esta y la otra es tenue y Dios da órdenes de traspasarla. Por ejemplo, Samuel vino del Seol
su alma. No saben en qué forma le vieron el cuerpo, pero lo vieron como era. La divina estaba más asustada que Saúl. O sea que no fue por la divina, sino que a pesar de la divina, vino Samuel a sentenciar a Saúl por estar usando medios ilícitos. Pero hay medios lícitos, porque ahí mi hermana mencionó, como Dios no le hablaba, vamos a ver qué dice el pasaje, no le hablaba ni por sueños, que decir que Dios habla por sueños, no me hablaba ni por qué, ni por profeta, habla por profetas, ¿qué más? Por los dones discernidos, revelaciones. Quiere decir que eso es factible, pero como la pregunta va dirigida a muertos que hablan a esta esfera, Samuel era uno que estaba no muerto, pero estaba en la otra esfera, y vino por órdenes de Dios a sancionar a Saúl. Moisés murió y lo presentó el Señor vivo, hasta lo vieron glorioso, o sea, un muerto participando en la comunicación con los vivos de la tierra. ¿Tiene alguien la Biblia amplificada? Reina Valera amplificada, actualizada. ¿La tienes ahí? 20:27 de Levíticos. Ahí se ve en esa Biblia claramente que los espíritus de los que están en la otra esfera pueden venir a la esfera presente. 20:27 Sí. de Levítico. Levíticos. Dice, el hombre o la mujer en quien haya espíritu de los muertos o que sea adivino morirá irremisiblemente. Noten ustedes, pero está abriendo la posibilidad de que espíritus de muertos estén en vivos. Quizá esta sea la puerta. Una persona espiritista a mí me dijo, ya ve, me dijo, nosotros tenemos esa base. No quiero decir que el hermano es espiritista, ¿verdad? No. Entonces le dije yo a esta hermana, a esa persona, le dije, sí, pero vino Samuel a sentenciar lo espurio de esa vía. Entonces, si va a venir alguien con ustedes, le dije, les va a venir a destruir sus altares. De Dios. Dios le permitió venir, como le permitió a Moisés entrar en el monte de la transfiguración. Hermano Otto, yo quisiera preguntar algo al respecto del tema que hoy se está tocando. Usted decía de que se deben respetar las costumbres y la cultura dentro de lo que usted ha expuesto. Yo lo que quería preguntar es, ¿cómo queda en relación a esto la alabanza? Debido a que, hermano, hay diferentes culturas, hay diferentes etnias y tienen un modo de, hasta un folclore, pues, ¿verdad? Ya no nos fuimos por el tema de las culturas, porque estaba más importante este otro. Pero respetar las culturas o adaptarse a las culturas es una manera de educar al pueblo de Dios a expresarse bíblica y adecuadamente, aunque sea en sus modalidades, pero adaptarse a las instrucciones de la adoración y la alabanza. Entonces, por ejemplo, que alguien esté tocando como mariachi y se convierte y sigue mariachi, pero alabando al Señor, esperemos, no sancionemos, como es, vamos a ver, mariachi, al infierno de ese mariachi, no, habría que tener el tacto del Espíritu Santo que tuvo en el caso de los judíos y de los gentiles, poniéndoles un Pedro y poniéndoles un Pablo, porque si no van a
a pisotear las culturas y las van a hacer pedazos y no va a producir nada positivo. Eso no quiero decir que el evangelio se tenga que sujetar a las culturas. Perdón, ahí voy. Es que mire, por ejemplo, si el folclore de la marimba y todo eso está por desconocimiento de enseñanza, por falta de doctrina, no ha madurado eso. No hay que partirle la marimba en dos. Pero tampoco no hay que dejarles que bailen son ahí, encima de la marimba. Tenemos que ir dentro de los parámetros, pero poco a poco nadie despierta de golpe. ¿Cómo nos ha costado llegar a donde vamos, que no hemos avanzado mucho? ¿Cómo será lo que nos falta? Entonces, las culturas, la adoración, la alabanza, debemos de madurar para entenderla. Ahora bien, como la pregunta es muy tajante, ¿qué pasará si hay música diabólica? Cultura diabólica. Eso es otra cosa. Entonces, eso tenemos que eliminarlo. Porque me dijo alguien, un músico, es que el diablo se robó la música de Dios, me dijo. No es original del diablo. Entonces solo hay que ir a recuperar esa música y traerla, me dijo. ¿Cómo se la traga esa usted? Ahora, le dije yo esto, las notas musicales son originales del Señor. Se las robó el diablo para su alabanza y adoración, pero las adulteró. Entonces hay que ir y quitar esas notas, pero no adulteradas, que las reprograme el Señor para su adoración y alabanza. Por eso, por ignorancia podemos aceptar muchas cosas en la música y adoración, pero ya con conocimiento no podemos aceptar el rock que es hecho específicamente para Satanás. La cultura y el folclore, así como fue entre los judíos y los gentiles, es un paso transitorio para llegar a una madurez en la persona. Es compás de espera mientras madura. Mientras no maduraban los judíos, Pablo se rapó. Era una costumbre. Pero ya después no se siguió rapando. Entonces, mientras maduraban los judíos, circuncidó a Timoteo. Pero ya no circuncidó a Tito. O sea, es una condescendencia para mientras madura la otra espiga. Pero no que el evangelio se sujete a las culturas. Porque entonces las culturas van a mandar. Entonces en el África, desnudos y de aquí para arriba las mujeres, muchos felices, ¿verdad? Pero ¿será que el evangelio tiene que respetar eso? No, porque eso es impudicia, eso es deshonestidad. Entonces ya cae en un orden punible en la Biblia. ¿Ah? Bueno, si la aguantan ellos, que miren cómo salen, a su riesgo. Pero no vayan a ir los guatemaltecos al África, entonces. ¿Por dónde iba la...? Hermano, disculpe, hay gente que toca rock bajo la, ¿cómo se llama eso? La justificación de que es un canal para agarrar almas, jóvenes que van de acuerdo a eso. Yo le quiero preguntar, ¿cuál es el criterio apostólico en el sentido de que simplemente sea un canal, se agarra a la juventud y luego se traslada al espíritu de alabanza verdadero y genuino? Porque es diferente que toquemos rock para alabar al Señor, ya con un culto de hermanos establecidos, salvos, con cierto criterio y conocimiento, y es diferente que toquemos rock para llamar a una multitud. No, porque... ¿Qué opina usted, hermano? Yo opino que al condescender con el rock, estamos aprobándolo.
Entonces cualquiera que vaya a ver, entonces el rock es bueno. Yo me quedo con él. Sería como decir que para atraer a los ladrones habría que robar también. Ladrón, vete conmigo a mi iglesia, yo también robo. Solo para que se convierta. Hermano apóstol, aquí a su izquierda. No sé si me permite algo hablar sobre lo que es la música. Tal vez añadiendo a la pregunta del hermano, hemos aprendido, yo entiendo un poquito, no mucho de esto, que la música conlleva 3 elementos: melodía, armonía y ritmo. Entonces, tal vez la música, la melodía es la tonada y la armonía es el acompañamiento, pero el ritmo que se le pone a la música, ¿qué opinión en ese aspecto? Perdón, solo con esto. Por ejemplo, en Puerto Rico, que su folclore es la salsa; en Santo Domingo, que su folclore es el merengue. Entonces, ¿qué opinión, digamos, perdone, otra vez tal vez insista en esto, respecto al ritmo? Tal vez, porque digamos, hace poquito, por ahí escuché un cassette de inspiración de un hermano de acá, pero con adaptación de salsa. Que no la hizo él. Exactamente. Se la hicieron robando. Se la hicieron. Entonces la pregunta, hermano, sería, ¿qué de los ritmos? Bueno, habrá hermanos merengueros y hermanos salseros. Pero conforme vayan madurando, van a ir entregando esos matices a la dirección del Espíritu. Ahora, generalicemos el principio. Lo que incite la carne, aunque no sea merengue, aunque no sea rock, no es del Espíritu. Entonces, pero vamos a ir madurando conforme nos dejemos madurar. Dice, hermano apóstol, ¿qué debe hacer el ministro para recuperar el Urim y el Tumim, sabiendo que lo tuvo y lo perdió? Volver a hacer lo que hacía antes. Buscar al Señor como lo buscaba antes. Entregándose como se entregaba antes. Cuando iba a la iglesia hasta cuando estaba cerrada. Y ahora no va ni aunque esté abierta. Entonces, deseando la leche no adulterada, vas a beber leche pura. Deseando cualquier leche, vas a beber de todo. Entonces es dándose. Amén. 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 Aquí la otra pregunta, hermano, es, en los discipulados dice, ¿cuál es la prioridad? ¿La enseñanza o también darle lugar a las manifestaciones de los dones? No, es que miren, los discipulados no son iglesias chiquitas. Los discipulados son parangonándolos las sinagogas respecto al templo. En las sinagogas lo que se hacía era enseñar la ley, instruir en grupo y compartir alimentos. Si el discipulado se convierte en una adoración masiva, en una modalidad como culto general, pierde su objetivo. El objetivo es enseñar a un grupo lo que no se puede enseñar en una masa grande de pueblo. Pero si se ponen a hacer otro culto y otro culto, mejor reunámonos todos y vamos a hervir más y bajo control. Lo que pasa es que muchas veces se hacen cosas dentro de los discipulados que no son de discipulado. Se ponen a liberación, se ponen a esto y a lo otro, y entonces al no haber control, bueno, tenemos que decirlo, si no hay control hay descontrol, ¿verdad? Bueno, entonces, para ser más explícitos, los discipulados se diferencian de las iglesias familiares o de los grupos familiares o de como le quieran llamar, en que lo otro serían cultitos. Y los discipulados son enseñanza de la palabra práctica, con convivio,
Eso es todo. Por eso el discipulado no se puede hacer masivo, porque si se hace masivo, vamos a la iglesia. El discipulado, cuando ya creció, hay que dividirlo para que se siga enseñando en grupo pequeño, la palabra, los principios, las bases, explicaciones. Si quieren culto general, a la masa de pueblo. Ahí se dé gusto, porque ahí va a haber control, ahí van a haber ministerios, ahí van a haber sacerdotes con un inguitumín. Hermano Otto, ¿qué sucede cuando uno es tocado de parte de Dios a dar algo a alguien y uno no es sensible o hay temor para darlo? ¿Qué se pierde? ¿Se lo repito? Sí. ¿Qué sucede cuando uno es tocado de parte de Dios a dar algo a alguien y uno no es sensible o hay temor para darlo? ¿Qué se pierde? Es el caso de Pedro. Si no hubiera aceptado la invitación del Señor que le estaba mostrando eso, entonces hubiera perdido la oportunidad de llegar a ver esa apoteosis de Pentecostés en la casa de Cornelio. El Señor hubiera enviado a cualquier otro. Pero Pedro no hubiera sido el agraciado. Hermano apóstol, esta pregunta dice, ¿qué diferencia hay entre un sueño y un éxtasis? No, pues un sueño es que estaba usted cansado y se durmió. El éxtasis es, no importa, usted de repente ni lo estaba esperando, cayó y se quedó como desconectado de lo temporal. Pero eso no es un sueño por el hecho de que no está inconsciente. Yo diría que el éxtasis está en el subconsciente. Amén. Y puede ser que el sueño, si no se profundiza, está en subconsciente, pero puede estar también completamente desconectado. Hermano, disculpe, una pregunta. Con respecto a los dones, si algún hermano o alguna hermana que no ha hablado lenguas como señal, podrá dar un mensaje de profecía, es decir, puede profetizar sin haber recibido las lenguas como señal. Bueno, hemos dicho que las lenguas devocionales son la señal de estar bajo la unción. Puede ser que una persona haya enmascarado en algún momento por inhibiciones el hablar en lenguas devocionales y que de repente la arranque, Señor, con un mensaje en lenguas para que ahí siga. Pero debe tener lenguas devocionales. El que tiene lo más difícil, porque las lenguas devocionales las debe tener todo el que tiene el Espíritu Santo. Pero bajo la unción se evidencia. Hay quienes le dan lugar y quienes no le dan lugar. Pero por supuesto que no queremos decir con esto que la persona, que toda persona debe tener lenguas como mensaje. Eso no, eso es un don dado a fulano y no a sutano, o a este y no al otro. Pero las lenguas devocionales las debe tener como evidencia todo el que quiere hablar de su espíritu con Dios. 1 Corintios 14, ahí dice, el que habla en lenguas no habla a sí mismo ni a los demás, sino a Dios. Hermano Otto, que se le bendiga, mi hermano. Sí. No, pero si tiene dones, ¿por qué no tiene las lenguas devocionales? Sí, no, puede hacer que no las ejercite, pero que las tiene. Si tiene lo otro que es más difícil, debe tener la lengua devocional. Hermano Otto, a principios de este año, un cantante cristiano bastante conocido reveló que él se inspiró en un canto al Señor en Satanás. Eso fue bastante sonado. Que no dijo eso, que no sé qué. Yo he oído por lo menos 3 versiones diferentes. Entonces, como cuando dicen que hay productos, jabones, que no se debe poner en la cara
porque ya son marcados por el anticristo, el 666. Mire, aliviados estamos si vamos a tener que buscar la marca del anticristo, pues, para podernos lavar la cara. En ignorancia, pues, estamos haciendo cosas, pero ya están señalando que no se use aquello. Que no, ¿a quién le consta eso? ¿Será posible eso? A su tiempo va a ser revelado, tal vez. Esta pregunta está embarazosa porque esa se la achacan a un cantante cristiano que dice que por ahí oí que no era cierto, que no había dicho eso. Y otro lado que sí había dicho eso. Así que está. Pues sí, había que revisarlo. ¿Así? ¿Y qué dijo él? ¿Tú lo oíste? ¿Pero qué te comentaron? Que sí digo que era de... Por eso yo digo que ya oí... Quiere decir que está interesante. Gloria a Dios. La situación es que cuando lo carearon con el personaje que había hecho esta composición, el otro le recriminó que él la había hecho para Satanás, que por qué él se la había robado, que por qué la cantaba. Hay un video, yo no lo he visto, hermano, pero si lo consigo, quedaron de tenerlo, se lo voy a pasar. Yo diría que sí hay que comprobar esas cosas, porque muchos dicharachos hay que no son ciertos. Como dicen aquel perro ese perro tiene rabia, ese pobre perro lo matan que no tenga rabia. Hermano Otto, cuando uno sale se encuentra con situaciones sumamente difíciles, embarazosas a veces, que usted como cabeza debiera de saberlo. Nos da un poquito de pena a veces abordarlo para comentárselo. En una iglesia donde yo estuve de la misión, me hicieron el comentario de este asunto. Entonces yo inmediatamente abordé a uno de los hermanos de alabanza, a Vinicio específicamente, y él me dio su punto de vista, me hizo el comentario, me dio la explicación de cómo había llegado esto a oídos de la misión. Entonces algo que me llamó la atención fue que en esa misma iglesia me dijeron que ahora se había autorizado, que a ellos les había llegado la noticia de que se autorizaba únicamente las alabanzas que eran inspiradas a nivel misión. Entonces hay un sinnúmero de situaciones que se manejan, que yo pienso, hermano, que en los seminarios que hay de alabanza se deberían de especificar todas estas cosas, sobre todo donde viene gente que está un poquito lejana a nosotros, hablemos de los pueblos, Tapachula y lugares circunvecinos. Pero hay que comentar que esto es muy, muy difícil en ese sentido. Ustedes ven que, por ejemplo, eso de este personaje, por estar tomando cantos, quizás se ha comentado que mejor lo conocido que lo desconocido. Pero eso no quiere decir que no haya inspiración y cantos del Espíritu fuera de la misión. Seríamos una secta. Cualquiera que dijéramos nosotros que somos exclusivos de la inspiración del Espíritu. Hermano apóstol. Sí que eso es falso, pero puede ser que estén haciendo cosas fuera de orden. Acá. Dice, cuando creemos tener un don o dones, ¿cómo podemos hacer para que se confirmen o a quién debemos hacerlo? Como hay siempre quien dirige, quien está en el culto, por eso debe haber un sacerdocio reconocido, recurrir a las personas que están sobre nosotros para darles a conocer tal o cual anomalía o supuesta anomalía, y que sea el ministro el que intervenga para verlas, porque la profusión de dones trae estas necesidades. Ya dijimos que la palabra del Señor presentaba a Jesucristo, pero la mano se extendía sobre ellos. Es necesaria la palabra inspirada
y las señales para crecer. Con esa base estamos obligados a discernir. Eso es todo lo que hemos estado diciendo. La última pregunta, hermano. Dice, ¿por qué el avivamiento que esperamos tiene que ser antes de la parucía? Porque la iglesia gloriosa, transformada, lo va a hacer hasta la parucía. Y los dones se mueven cuando la iglesia es todavía en cuerpo mortal. Entonces los dones se van a incrementar en el avivamiento previo a la glorificación de la iglesia. O sea, que los dones deben estar vigentes ya. Le cuento que ya perdió 2000 años. Yo creo que estamos llegando ya explique la palabra sobrenatural, no sería espiritual de Dios. Bueno, a nosotros nos parece sobrenatural porque lo natural es oír la voz del hombre, lo sobrenatural es oír la voz de Dios. Para Dios es natural, para nosotros es sobrenatural. ¿Por qué hay ministros que están ministrando, imitando a otros personajes que ponen aquí el nombre, yo no lo leo, cuando sus libros, cuando leen sus libros, ¿se adora el Espíritu Santo? Una pregunta. Este es el tiempo de poder dialogar con el Espíritu Santo, como es abogado adentro de nosotros. Podemos consultarlo, podemos hablarle, podemos todo, pero Él lleva el culto al Padre. Así es el orden. Hacer una adoración, yo no conozco cultos de adoración al Espíritu Santo, ni conozco cultos de adoración al Hijo, sino el Hijo, el Espíritu Santo, aún en la adoración y alabanza al Padre.